Saludos hermanos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el libro de Números, sus capítulos 29 al 32. Así que yo le invito por favor a que me acompañe en la lectura. Vamos a tener una lectura que nos sigue narrando un poquito acerca de los mandamientos que el Señor le dio en cuanto a la ley a Moisés, en sentido general de cómo debía comportarse la nación de Israel en todos los ámbitos de su quehacer diario, el ámbito social, la sociedad, la familia, también delante del pueblo, del Estado, de la nación como tal. Así que por favor preste atención a esta lectura. Comenzamos con el capítulo 29. Nos dice así la palabra del Señor. En el mes séptimo, el primer día del mes, tendrán también santa convocación. No harán trabajo servil. Será para ustedes día de tocar las trompetas. Ofrecerán un holocausto como aroma agradable al Señor. Un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite. 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada una de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por ustedes. Esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal, y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El 10º día de este mes séptimo tendrán santa convocación y se humillarán, no harán ningún trabajo, y ofrecerán al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por el novillo, 4.4 litros por el carnero, por cada uno de los 7 corderos, 2.2 litros, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes, ustedes tendrán santa convocación, no harán trabajo servil, y por 7 días celebrarán una fiesta al Señor. Ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 6.6 litros por cada uno de los 13 novillos, 4.4 litros por cada uno de los 2 carneros, y 2.2 litros por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado,
además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día ustedes tendrán asamblea solemne, no harán trabajo servil, pero ofrecerán un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Esto prepararán para el Señor en sus fechas señaladas, además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas de buena voluntad, para sus holocaustos, para sus ofrendas de cereal, para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Capítulo 30. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido, o se impuso una obligación por juramento, y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella, las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer, y entre un padre y su hija que durante su juventud está aún en casa de su padre. Capítulo 31. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma completa venganza sobre los madianitas por los israelitas, después serás reunido a tu pueblo.
Y Moisés habló al pueblo y le dijo: armen a algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos, con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Los israelitas hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Junto con sus muertos, mataron a los reyes de Madián: Evi, Regén, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaán, hijo de Beor. Y los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y saquearon todo su ganado, todos sus rebaños y todos sus bienes. Después prendieron fuego a todas las ciudades donde habitaban y a todos sus campamentos, y tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de animales. Los cautivos, el botín y los despojos los trajeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a la congregación de los israelitas, al campamento en las llanuras de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio en la guerra, y Moisés les dijo: ¿han dejado con vida a todas las mujeres? Estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaán, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Ahora pues, maten a todo varón entre los niños, y maten a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejarán con vida para ustedes. Y ustedes acampen fuera del campamento por 7 días. Todo el que haya matado a una persona y todo el que haya cautivado o haya tocado a un muerto, purifíquense ustedes y sus cautivos al 3º y al 7º día. Y purificarán todo vestido, todo artículo de cuero y toda obra de pelo de cabra y todo objeto de madera. Entonces el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que habían ido a la batalla: este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado a Moisés. Solo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, pasarán por el fuego y será limpio, pero será purificado con el agua para la impureza. Pero todo lo que no resiste el fuego, lo pasarán por agua. Y en el 7º día lavarán su ropa y serán limpios. Después podrán entrar al campamento. Entonces el Señor dijo a Moisés: cuenta el botín que fue tomado tanto de hombres como de animales, tú con el sacerdote Eleazar y los jefes de las casas paternas de la congregación, y divide en mitades el botín entre los guerreros que salieron a la batalla y toda la congregación. Y toma un tributo para el Señor de los hombres de guerra que salieron a la batalla, 1 por cada 500, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Tómalo de la mitad de ellos y dáselo al sacerdote Eleazar como ofrenda al Señor. De la mitad de los israelitas tomarás 1 de cada 50, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de cualquier animal, y los darás a los levitas que guardan el tabernáculo del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y el botín que quedó del despojo que los hombres de guerra habían tomado fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado y 61,000 asnos. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. Y la mitad, la porción para los que salieron a la guerra, fue de 337,500 ovejas el número. El tributo al Señor fue de 675 ovejas, y las cabezas de ganado 36,000, de las cuales el tributo al Señor fue de 72, y los asnos 30,500,
de los cuales el tributo al Señor fue de 61, y los seres humanos 16,000, de los cuales el tributo al Señor fue de 32 personas. Moisés dio el tributo, que era la ofrenda del Señor, al sacerdote Eleazar, tal como el Señor había ordenado a Moisés. En cuanto a la mitad para los israelitas, que Moisés había apartado de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad del botín de la congregación fue de 337,500 ovejas, 36,000 cabezas de ganado, 30,500 asnos y 16,000 seres humanos. De la mitad del botín de los israelitas, Moisés tomó uno de cada 50, tanto de hombres como de animales, y se los dio a los levitas, los cuales estaban encargados del tabernáculo del Señor, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, se acercaron a Moisés y dijeron a Moisés: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo, y no falta ninguno de nosotros. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados, y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fue de 16,750 siclos. Los hombres de guerra habían tomado botín, cada hombre tomó algo para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron a la tienda de reunión como memorial para los israelitas delante del Señor. Capítulo 32. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación, y les dijeron: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel, es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión. No nos hagas pasar el Jordán, le dijeron. Pero Moisés dijo a los gaditas y a los rubenitas: ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? ¿Por qué desalientan a los israelitas a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que los padres de ustedes hicieron cuando los envié de Cades Barnea a ver la tierra. Pues cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, desalentaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. La ira del Señor se encendió aquel día y juró y dijo: ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de 20 años arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. La ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Ahora ustedes se han levantado en lugar de sus padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si dejan de seguirle, otra vez Él los abandonará en el desierto y ustedes destruirán a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a Él y le dijeron: edificaremos aquí establos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los israelitas hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los israelitas haya ocupado su heredad, porque no tendremos heredad con ellos al otro lado del Jordán y más allá, pues nuestra heredad nos ha tocado de este lado del Jordán al oriente.
Y Moisés les dijo: si hacen esto, si se arman delante del Señor para la guerra, y todos sus guerreros cruzan el Jordán delante del Señor, hasta que Él haya expulsado a sus enemigos delante de Él, y la tierra quede sometida delante del Señor, después volverán y quedarán libres de obligación para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será de ustedes en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacen así, miren, habrán pecado ante el Señor, y tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Edifíquense ciudades para sus pequeños y rediles para sus ovejas, y hagan lo que han prometido. Entonces los gaditas y los rubenitas hablaron a Moisés y dijeron: tus siervos harán tal como mi Señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Galaad. Y mientras tus siervos, todos los que están armados para la guerra, cruzarán delante del Señor para la batalla, tal como mi Señor dice. Así lo ordenó Moisés en relación a ellos, al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los israelitas. Y Moisés les dijo: si los gaditas y los rubenitas, todos los que están armados para la batalla, cruzan con ustedes el Jordán en presencia del Señor, y la tierra es sometida delante de ustedes, entonces les darán a ellos la tierra de Galaad en posesión. Pero si no cruzan armados con ustedes, tendrán la herencia entre ustedes en la tierra de Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: como el Señor ha dicho a sus siervos, así haremos. Nosotros cruzaremos armados en la presencia del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad quedará con nosotros de este lado del Jordán. Entonces Moisés dijo a los gaditas y a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Entonces Moisés dio a los gaditas y a los rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de la tierra circunvecina. Los gaditas construyeron a Dibón, a Tarot, a Aroer, a Tarot, Sofán, Hazer, Jolbechat, Bet-Nirra y Betarán, ciudades fortificadas y rediles para las ovejas. Los rubenitas construyeron a Esbón, Eleale y Kiriataim, y Neo y Baalmeón, cambiando sus nombres, y Sibma, y dieron otros nombres a las ciudades que edificaron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y expulsaron a los amorreos que estaban en ella. Entonces Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, y éste habitó en ella. Jair, hijo de Manasés, fue y conquistó sus pueblos, y los llamó Javot Jair. También Nova fue y conquistó a Kenat y sus aldeas, y la llamó Nova, igual que él. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Hemos leído estos capítulos de Número, donde nosotros comenzamos a ver las últimas leyes que se le da, y también las leyes de los votos, cómo deben de cumplir los votos cuando se ofrecían al Señor. Esto tiene consonancia con la palabra de Dios, que nos dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Esa es la idea que nosotros encontramos en esta ley de los votos, donde si usted dice: voy a hacer esto, me voy a consagrar al Señor, pues trate de hacerlo, porque si no, los juicios de Dios vienen sobre su vida. Eso está vigente, mis hermanos. Yo creo que todo creyente puede hacer votos, lo que no puede hacer pactos, como enseñan algunas iglesias carismáticas en nuestros tiempos. El único que hace pacto es el Señor. Dios hace pacto con su pueblo. Yo no puedo hacer pacto con Dios, pero sí puedo hacer un voto para con el Señor. Puedo consagrar mi vida, comprometerme a algo con el Señor. Y a eso se le llama voto. Porque un voto es algo que estoy haciendo en consagración, sin esperar nada a cambio. Aunque claro está, en el voto puede haber un deseo genuino de nosotros de que el Señor nos conceda algo. Pero siempre tomando en cuenta de que ese voto lo estoy haciendo independientemente de si al Señor le place concederme la petición que he elevado al Señor.
Tengo que aprender a eso, porque Dios es soberano y Dios determina las cosas conforme a su soberanía, conforme a sus planes eternos. Yo no puedo cambiar los planes de Dios, nunca lo podré hacer, aunque hay muchos cristianos que viven la vida engañada o siendo engañados por lobos rapaces que le hacen pensar que si le dan una ofrenda, si le dan un dinero, Dios va a estar obligado a devolverle eso. Hay promesas en la palabra del Señor de que Dios ama al dador alegre, que Dios ha de darnos multiplicados. Sí, claro que sí, pero nunca debo de hacerlo con esa idea malsana detrás de que le voy a dar esto a Dios para que Él me lo devuelva multiplicado. Porque si lo hago así, entonces es lo que estaría entrando en una transacción, y Dios no se transa con nadie, jamás. Dios hace las cosas conforme a su voluntad y sus planes eternos. Vuelvo y repito. Bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Les invito a que nos congreguemos. Hoy es Día del Señor. Por favor, no falte a esta convocatoria de usted reunirse en una iglesia. Si es una iglesia que se predique el Evangelio, si es una iglesia que tiene un sólido fundamento en las Escrituras, pues gloria a Dios. Trate de aprovechar esa iglesia. Si usted considera que la iglesia a la cual usted está asistiendo no se está enseñando la palabra de Dios tal como nos ha sido dada, pues yo le invito a que ore y que considere seriamente el buscar una iglesia donde se pueda predicar el Evangelio y no se viva de chistes en chistes o de cuentos en cuentos, como ocurre muchas veces en muchas iglesias. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere. Que la pasen bien.